bienvenidos a Semblanza, una semana más. Estamos con ustedes y como siempre con un deportista majorero retirado. Y volvemos a la lucha canario, y ustedes pueden comprobar con quién estamos. Estamos con Santiago Rodríguez Morera, más conocido por el majorero. Buenos días, Santiago. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, la verdad que bien. Santiago Rodríguez, original de Casilla del Ángel. De Casilla del Ángel, sí, señor. ¿Cómo se llaman tus padres? ¿O cómo se llaman, perdón? Félix y Tomás, gracias a Dios, todavía están con nosotros. ¿Cuántos hermanos eran? 7 hermanos, de ellos 5 varones y 2 hembras. Tú eres el menor. El menor, el pequeñín, el querubín de la familia. De todas maneras, de tus hermanos se dedicaron 3 a la lucha. Sí, bueno, Gregorio, que luego se metió de árbitro, estuvo por muy poco tiempo. No, Ya Calixto aguantó un poco más y yo fui el que estuve más años. Yo me acuerdo de verlo luchar. ¿A Gregorio? Sí. Sí. Bueno, naciste en Casilla del Ángel. ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia allí pequeñito? Los primeros recuerdos que tengas. Bueno. Sobre todo con mi hermano Calixto, que es el que me sigue, un poco más viejo que yo, pasamos la infancia siempre agarrados. Siempre traíamos un pantalón roto a casa y siempre nos llevábamos alguna torta de mamá porque la verdad que agarrábamos mucho. Yo recuerdo incluso alguna anécdota ya con 14, 15 años, estar luchando en el patio de mi casa, un patio grande allí, y era cemento, y siempre nos llevamos unas buenas tortas, pero ya, mira, con 14, 15 años estamos bien duros y aguantamos, la viejita nos pegaba y nosotros seguíamos agarrando, rompiendo la ropa siempre, eso sí. Tú ibas allí a la escuela en Casilla. En Casilla, sí, luego de allí pasé a Puerto Rosario. ¿Practicaste algún deporte más en esa etapa escolar? Sí, yo también jugué, en ese tiempo jugaba al fútbol en el equipo de Casillas, y bueno, recuerdo que había cierto encono entre las directivas del equipo de lucha y del equipo de fútbol, porque querían que me dedicara a una sola cosa y cada uno tiraba para sí. Y luego también en el colegio hice un poco de balonmano también en esa época. Tú eres de la época donde en las escuelas de Puerto Rosario, de la isla, había un torneo de lucha. No, eso llegó más tarde. Eso llegó quizás en la época de Rafael Rodríguez. Sí, en la época de Rafa. Sí. No, yo soy de una época anterior a Rafa, unos 5 años nos llevamos, y en esa época todavía no recuerdo yo ver nada de... Los Juegos Bellesmen. No, de ese tema nunca... ¿Y en los colegios no había...? No. Allí en los que salimos de esa época, lo que es la camarilla, como nosotros decimos, cada uno se la ingenió por su parte para salir para adelante. ¿Quién te llevó a la lucha y por qué esa...? Pues mira, yo diría, y es de bueno recordarlo, que el principio yo empecé, digamos, como todos los niños jugando, ¿no? Y vi a las luchadas que se hacían en esa época en Casillas. Para la fiesta. Perdón, se hacían para la fiesta, y justo delante de mi casa, en la trasera de la iglesia, como decimos nosotros, recuerdo ver a los grandes puntales de la época, como podía ser Vicente y algunos más, el Palilla y demás, y verlos luchando ahí, en la trasera de la iglesia, y nosotros luego seguir, mi hermano y yo. Y recuerdo la anécdota de algunos viejitos que se quedaban para vernos nosotros dos agarrando. Nosotros hablamos de 12 años, 13 años, y siempre nos llevamos una pesetilla en esa época también. La verdad que, bueno, ahí empezó todo. Después alguna que otra vez veníamos a Puerto Rosario a ver alguna luchada. Lo que víamos, lo poníamos mi hermano y yo en práctica luego, lo que son en las gavias, porque cuando eso no había el campo de lucha en Casilla, lo hacíamos en la tierra. Y bueno, y así empezó todo, por ahí empezó todo. Y tu primer equipo fue el Casilla del Ángel, ¿no? El Casilla del Ángel, con Domingo Brito al frente. ¿Cómo se creó eso? ¿Por qué se creó ese equipo de lucha y ese en Casilla? Yo creo que fue la época, digamos, de nacimiento total de la lucha canaria de Fuerteventura. Y bueno, Domingo era un hombre que siempre estuvo vinculado a la lucha, y bueno, a partir de ahí yo creo fue la base total, este hombre para que se iniciara todo. A partir de ahí, bueno, se nos metió en la sangre a todo lo que estamos en el barrio, en lo que es en el pueblo, y así empezó. ¿Te acuerdas los compañeros de esa época, de ese equipo de Casilla? Sí. Yo te puedo recordar Santiago Fernández, su hermano José Luis, Antonio Vera, Pablo León, Victoriano León, mi hermano Calixto, estaba yo, y quizás alguno más que se puede escapar, puede ser también desde Juárez también estaba Benito Morales, es su hermano Luis. Sí, eso fue lo que empezamos en esa época. Sí. ¿Y quién era el entrenador, mandador? Bueno, ahí nos apañamos todos un poquito. Ahí no recuerdo, estuvo con nosotros Vicente Padilla Robaina, estuvo entrenador nuestro en esa época, incluso él luchaba, porque se hizo equipo juvenil y senior, y él luchaba y un poco menos nos entrenaba un poco también.
sea que se hizo juvenil y senior, sí, en senior. esa época. Sí. ¿Tú luchabas con los seniors también? Sí, sí, hacíamos lucha con los seniors, sí, sí. ¿Y quién eran los seniors? Los seniors estaba Gregorio, tu hermano Gregorio. En los seniors también Gregorio, pero ahí se trajo Puntal de Las Palmas. En este caso fue, no sé si primero vino Calixto Rodríguez Artiles o José Luis, el hermano. Estuvieron los dos. Calixto. Sí, luchando juntos, no, pero primero uno, después el otro. Yo me acuerdo de ver a Calixto luchando aquí contra el Rosario Casillas y tirar acá de todo el Rosario, ¿no? Yo, una de las agarradas mejores que me acuerdo yo de Calixto, bueno, realmente fueron dos. Una ante Tir con Miguel Negrín, que recuerdo a Miguel Negrín que tenía una acogida muy descomunal, y me acuerdo que le metió digamos, una acogida muy, lo sacó por detrás. Pero Calixto no cayó por detrás. Se dio vuelta, no sé cómo todavía, pero se dio vuelta y logró tirar a Miguel en esa época. Fue una agarrada muy bonita. También recuerdo otras muy buenas, con un puntal que hubo una antigua, no recuerdo el nombre ahora, otro puntal muy bueno, Nano Pérez. Y Nano Pérez, qué agarradas se llaman también. Nano Pérez, aunque nosotros lo vimos los últimos años en televisión, que no era el mismo, pero tuvo una época dorada y en Antigua fue uno de los años. Sí, sí. Y me acuerdo verlo en el Terrero Viejo en Antigua, y era un hombre muy rápido también, y Calixto y él hacían una agarrada impresionante, impresionante. Bueno, en el Casillas, ¿hasta qué tiempo estuve por ahí? El Casillas, pues estuve... Porque te marchaste pronto, ¿no? Sí, yo me marché con 17 años a Las Palmas, allá por el año 82. Ya me fui, empecé... No, antes de irme estuve combinando entre lo que es Casillas juvenil, porque el senior lo había quitado, el senior del Matorral y lo que es el Unión Pastores en Las Palmas. Yo combinaba, luchaba, a veces hacía 3 luchadas en lo que es viernes, sábado y domingo algunas veces, entre los 3 equipos. Y luego ya hace 82 seguí yendo, me quedé en Las Palmas, pues fui al cuartel. Al año siguiente me casé y bueno, ya he seguido 3 años ahí en el Unión Pastores. Vamos a ver esto. ¿Quién era el presidente del Matorral? ¿Te acuerdas de aquello? Si no recuerdo mal era Félix. Sí. Félix Darias. Félix Darias, exactamente. El hombre del puro. Sí. Buen elemento, Félix. Buen elemento. Recuerdo que nos fichó, a los 3 hermanos nos fichó para luchar en los seniors Matorral. El más destacado de los 3 hermanos en esa época era mi hermano Calixto. ¿Calixto? Sí. Y estuvieron un año en el Matorral. Estuvimos ese año en el Matorral. No, Calixto y Gregorio creo que siguieron, pero yo ya me fui a Las Palmas el año siguiente. ¿Por qué te fuiste a Las Palmas? ¿Quién te fichó? ¿Qué es lo que te ofrecieron para que tú fueras a Las Palmas? Bueno, realmente yo fui por primera vez a Las Palmas y fue con la selección regional, selección insular, los que son con los seniors. No, yo era juvenil, pero fui con los seniors. Y recuerdo que se hicieron 2 luchas. Fue un 7 de diciembre y un 8 de diciembre al mediodía en Sardina, con la Unión Estrella, con Pepe Artiles al frente. También estaba en esa época, también fue Miguel Negrín, y fuimos a luchar allí. Yo luché solamente un día, como era juvenil, y bueno, me salió una buena agarrada. Tiré a algunos de los juveniles, digamos, más importantes de la época allí por la zona sur. Y bueno, ya a partir de la Unión Pastores que me vio, pues bueno, pues hablaron para el año siguiente y iba a luchar allá. De tal forma que yo había conocido a lo que es hoy día mi mujer, que era mi novia en esa época, y bueno, ellos me decían de ir a luchar, me pagaban el billete y yo, pues, con tal de ir a ver a la novia, pues lógicamente aceptaba. Y yo iba solamente por el billete. Me pagaban el billete, que valía en esa época, si no recuerdo mal, creo que eran unas 3.000 pesetas. Iba a luchar allá. Y los gastos, me imagino, ¿no? Yo y los gastos, lógicamente, claro. ¿Te acuerdas el nombre del presidente del Pastores? Florencio era el presidente de la Unión Pastor en esa época. ¿Y el mandador? El mandador en esa época, no lo recuerdo el primer año, sé que al segundo ya vinieron los Loreto, que fue allá por el 83, vinieron los Loreto con Pepe de mandador, Pepe Loreto. El hermano mayor. El hermano mayor, sí, yo coincidí ahí con todos los hermanos. Ahí estaba Pepe como mandador, Juan Loreto, Loreto segundo, estaba Paco Loreto tercero, Antonio Loreto cuarto, y luego habían 2 hermanos más que no fueron tan destacados, como es Carmelo y Manolo. Vaya equipazo, ¿no? Hombre, la verdad que sí, el Unión Pastor de esa época tuvo unos buenos años, esos 2 años siguientes, hablamos ya del 83, 84, luchamos buenos campeonatos allí, y había un rival muy fuerte que era el Pollo La Plaza, que estaba en el Guía. Esos fueron de las finales más, en el Ramón Jiménez de Guía, fueron de las finales más nombradas ahí en esa época. Pollo La Plaza, que era de la Largoma, pero estuvo en el Ramón Jiménez. Estuvo en el Ramón Jiménez, sí. Y estaba Agustín el Mudo en esa época. También, es verdad, sí, yo no me acuerdo de él, sí, es verdad. ¿Algún luchador más? No. José Luis, el Pollo había uno que le decían... Pollo de saco. Podía ser un tal Tinguaro, puede ser, que le decían uno que le decían Tinguaro. Puede ser. Ahí tenía que estar Paco Rivero, el Pollo Roja segundo. También, Paco Rivero. Pancho Rubio.
Ya ahí me pierdo ya un poquito ya. José Pérez, el que hoy es seleccionador de las selecciones de Gran Canaria. Ah, sí. Juan Luis Aguiar, era joven también cuando esa época. Hermano del Mudo. No, pero Juan Luis, dices tú que es el hermano. No. Ah, otro, no, el hermano, otro hermano. Bueno. Juan Luis, que hoy día reside en Fuerteventura, luchó en Antigua también, no sé si lo recuerdas. Buenos tiempos eso, ¿no? Bienísimo. Y en esa época, en el 82 me coincidió a mí estando en el cuartel, y 83, y la verdad que bienísimo. Una pregunta, ¿cómo conociste a la que hoy es tu mujer? Gracias a la lucha. ¿Cómo fue? Sí, fue ahí en Sardina, fue el 8 de diciembre del 81, fue durante esa época, señor. A partir de ahí, al año siguiente, 82, claro que quería luchar en Las Palmas gratis, solamente por el billete, ¿no? Hombre, lógicamente. ¿Entraste al cuartel por tu edad o fuiste voluntario? Fui voluntario, sí. Todo coincidió ahí, yo lo había pedido hace algunos años y me salió justo en el 82 y a partir de ahí todo fue ya seguido. En la aviación, ¿no? En la aviación, sí, señor. Estuve abajo en Gando, tuve 2 meses ahí de instrucción. Luego tuve 3 en Lanzarote. ¿Qué hacías en Lanzarote? Ahí estamos en la Peña del Chachi, que hacíamos guardia allí, un radar que había allí y demás, y lo que es la parte del aeropuerto también. ¿Luchaste en Lanzarote en esos 3 meses? Poco, ahí entrené un poco nada más. No estaba muy ambientado yo ahí en Lanzarote, la verdad que no. Entrené un par de veces, pero nada. ¿Dónde fuiste a entrenar? Aquí? Estuve en esa época, creo que era el Tinajo, si no recuerdo mal, y también con no recuerdo el nombre que estaba, me acuerdo de Ángel, no sé si te acuerdas, un Ángel, un fortote grande que había allá en Lanzarote, no me acuerdo cómo es el apellido de él. Con ese agarré un par de veces ahí entrenando, pero fue muy poquito. Después de 3 meses ya volví a lo que es Las Palmas, al Paseo de Gil. Bueno, al final en total estuve 15 meses en el cuartel. 15 meses. Y seguiste luchando en el Unión Pastores. Hombre, claro. Ahí el Unión Pastores glorioso de esa época, ¿no? Sí. Bueno, ya ahí el Pastores fue 82, 83, 84. Sí, todo ese 84 estuve en Unión Pastores, no estaba muy allá. Ya cuando mejor empecé a funcionar fue a final de año, que luego al año siguiente ya pasé a la Unión Doctoral. Antes de irnos al doctoral, ¿quién te puso el nombre de majorero? Esto partió desde que empecé en Unión Pastores, allá por el 82, más en el 83. Yo me acuerdo entrenar con los Loretos y claro, yo a Paco pues de aquí lo conocía y demás, y me acuerdo que entrené muy fuerte con ellos. Y ya a partir de ahí yo diría que desde el Pastor empezó lo del majorero. ¿Pero te lo dijeron los mismos los de allí? ¿O? Sí, empezó lo que es en el campo, entrenamiento día a día, la lucha, Santiago el Majorero me quedé hasta la fecha. Pero es un nombre bonito, un apodo bonito que te... Hombre, un apodo tan bonito que, bueno, gracias a Dios pues he estado por toda Canarias y bueno, he sido siempre conocido por Santiago el Majorero. Aún hoy día, pues, en mi vida particular se me conoce por Santiago el Majorero. Bueno, en la Unión Pastores, ¿qué títulos conseguiste? Porque ahí hubo en la primera temporada buenísima. Allí hubo un campeonato, lo que es la Liga Insular, lo que es en Gran Canaria. Se logró estando ya los Loretos. El primer año no, el 82 no, pero el 83 creo que fue el mejor año que se consiguió el campeonato insular allí. ¿Tú eras juvenil el primer año, correcto? Yo fui juvenil exactamente, el 82 todavía aún era juvenil, sí. ¿Qué tal se te dio la temporada en juveniles? En juveniles allí ¿Lograste el título o no? No, en esa época no logré título. Yo los títulos logrados fueron ya de senior, pero siendo juvenil, recuerdo un subcampeonato, si no recuerdo mal, en lo que es en Gran Canaria. ¿Contra quién fue? ¿Te acuerdas? Bueno, en esa época estaba Milín ya, aunque era más joven que yo, estaba Cefrino Meneses, Kiko Lozano, no sé si Juan y Frankie llegó más tarde ahí, así que no lo recuerdo muy bien en cuanto a Juan y Frankie. Estaba el Pollo Trigo de esa época, un puntal que bueno, con su juventud parecía que iba a ser un gran puntal. Y después se quedó, sí, bien es cierto. Después fuiste al doctoral. ¿Por qué ese cambio? Bueno, pues no lo sé. Ya en esa época se movían algo las fichas. Pues nada, me ilusionó cuando estaba Juan Elcano, que era un hombre al que incluso yo apreciaba mucho. Lo conocía de lo que es del día a día en lucha. Y me animó a ir para abajo. Y ya le digo, este hombre pasé ahí 3 años en el equipo. Y ahí estuve, incluso, que fue, digamos, quien también me ayudó a irme, Juan Loreto, el más viejo Loreto, también se fue al doctoral conmigo. Fuimos los dos juntos al doctoral. Y ahí en campeonatos no logramos, pero hicimos buenos años. ¿Te acuerdas de los compañeros que tenías ahí en el doctoral? El doctoral, bueno, además de Juan, en esa época
si no recuerdo, estaba Arcadio, que era un chico que era allí, que estaba allí del propio pueblo. Estaba también Antonio León, no sé si tú lo llegaste a conocer. Estaba también, había dos hermanos pequeños de Antonio León. Habían, pero ya por ahí ya no me acuerdo más, sé que habían, hablamos del año 85 ya. Ahí hiciste 3 temporadas muy buenas. Sí, bueno. A nivel personal. A nivel personal sí, es verdad, porque ya empecé a ir al gimnasio bastante. Ahí fue lo que me ayudó a mí, digamos, a ir haciéndome, a coger un poco más de física, porque técnica yo tuve buena técnica desde que era un chiquillo, pero me faltaba un poquito más de fuerza física. Y en esa época ya empecé a ir a los gimnasios. Tenía, digamos, un buen maestro, aunque el pobre cuando esa época tampoco iba mucho a entrenar, como era Juan Loreto. Si de alguien pude decir hoy día que aprendí algo en la lucha canaria fue de Juan Loreto. Estuvimos juntos 4 años, 3 años, 2 en Unión Pastores y 1 en el doctoral. 2 estuvo en el doctoral con nosotros, fueron 4 años juntos. Que luego al último año mío, el 87, se fue él ya al Unión Balos en esa época. Pero bien. ¿Era un buen maestro? Sí, Juan era una persona que lo que sabía te lo daba y te hacía falta agarrar 3 agarras seguidas, 5, 10 para decirte nuestra técnica, así te la decía. Esa es la diferencia del ayer a hoy de la lucha, que antes a ti te tiraban de burra y buscabas al mejor de tu equipo que tenía la burra y practicabas con él. Sí, claro, lógicamente. No es solamente llegar al campo y ponernos a agarrar, tirarnos a otros. El entrenamiento de lucha tiene que ser algo más. Hombre, claro que sí. Ahí hiciste una buena temporada y te viniste al Tetir. ¿Por qué te viniste al Tetir? Hombre, la tierra siempre llama. Aquí estaban todos mis hermanos, mis padres, y quieras o no, la idea de venir a Fuerteventura siempre pasó por mi cabeza. Y ya era una buena ocasión, de alguna manera yo había explotado en lo que es el 87, con muy buenas agarradas en donde quiera que luchaba, y el Tetir se interesó por mí. Y claro, el Tetir era un equipo que a mí siempre me había atraído desde que era un niño. ¿Quién era el presidente del Tetir? Hombre, el señor Lázaro Cabrera, presidente de los presidentes. Uno de los grandes directivos de Fuerteventura, que yo creo que se merece un homenaje que no se le ha hecho, ¿no? Sí. Estamos hablando ya de 23 años y aún no se le ha reconocido la labor que ha hecho este hombre para la lucha canaria en el Tetir y para la isla en total, porque Lázaro, como te decía y me repito, era el presidente de los presidentes. ¿Cómo fue esa negociación? Mira, pues no fue muy difícil, ¿eh? Yo le recuerdo estar yo en casa de mis padres, que había venido unos días aquí, y mira tú, cuando aquella época no está bien hablar de dinero, pero cuando eso se habló de 700.000 pesetas. Y bueno, aquello me pareció a mí una buena ficha y encima de alguna manera me sentía reconocido por todo lo que yo había hecho hasta ahora, valorado, claro. Y entonces pues nos sentamos en casa de mis padres y acordamos esa cifra y demás, y bueno, era más mi ilusión que otra cosa. Y de hecho sí fue. Rápidamente cargué las maletas y me vine para Fuerteventura. ¿Y la mujer qué dijo? Hombre, perdón, la mujer le costó alguna que otra lágrima, pero es verdad que se vino. Por cierto, no hemos olvidado, ¿te casaste en qué año? El año 83, el 2 de julio del 83. ¿Te casaste en Las Palmas, claro? Sí, en lo que es en Casa Pastores. Sí. Casa Pastores. Sí, señor. ¿Cómo fue ese día? Un día magnífico para ti. Hombre, ya hace muchos años, pero aún recuerdo, fue estupendo, claro que sí. ¿Y dónde fuiste, por una curiosidad, dónde fuiste de luna de miel? A Playa del Inglés, fuimos 5 días a Playa del Inglés, sí. 5 días. Sí. ¿A qué hotel, te acuerdas? El hotel no lo recuerdo, lo veo todavía abajo en Los Salmones se llamaba. Los Salmones. Es uno que están entrando a Playa del Inglés, ahí en la parte izquierda son redondos. Ah, y recuerdo, ahí pasé yo 5 días magníficos con la señora, claro que sí. Muy bien. Volvemos a Fuerteventura, ¿no? Volvemos a Fuerteventura. Como bien dices, le costó alguna... ¿Ya tenías algún niño o no? Todavía no. Sí, mis hijos, mi hijo nació, el Santiago nació en el 84 y Lenia en el 87. Ya vine con los 2 críos para acá ya. Los 2 son canariones, entonces. Son canariones, sí. En mi casa el único majorero soy yo. ¿Viniste a Tetir a luchar? Sí. ¿Dónde fuiste a vivir? En Casillas. Mis padres tenían allí lo que había sido un bar en su época y más un cuarto más que tenían, y ahí preparamos un poquito con la ayuda de mi padre, preparamos un poco y allí nos metimos los 4 a vivir ahí. ¿Qué tal fue ese año en Tetir? ¿Qué compañeros tenías? Qué explosión, eso fue mi explosión como luchador y además se vivió, era algo más que un equipo de lucha, era una gran familia, encabezado por, como te decía, por Lázaro. Estaba Juan Soto, qué puntal Juan Soto en esa época.
Rafa Rodríguez, ya empezando, bueno, más que empezando estaba ya diciendo, oye, aquí estoy. Y de hecho sorprendió a los más grandes, ya en esa época, siendo todavía muy joven. Mauro Montserrat, ¿qué decimos de Mauro Montserrat? Qué mala bestia, como decimos nosotros. Era capaz de tirar a cualquier puntal de Canarias. De hecho sorprendió a muchos. Sí. Yo recuerdo incluso, de hecho, de paso, sorprender a Melquiades Rodríguez con un toque por dentro, pero más que un metro fue una palmada. O te caes o te destrozo la rodilla, ¿sabes? Mauro era un hombre muy, muy, muy fuerte. Y bueno, es verdad que pasaba algunas épocas un poco malas por su situación personal y demás, pero era un buen hombre, y es un buen hombre. Y había mucha gente joven ahí, ¿no? Pollo, Sí, bueno, teníamos a Juan Andrés, Leo Tacoronte, Saso Cabrera, yo qué sé, ¿quién más te puedo decir? Mi hermano Calixto, también en esa época cuando yo me vine aunque él había dejado de luchar algunos años, en cuanto yo vine a Fuerteventura se animó de nuevo y dio un año más con nosotros. Pues no sé qué más. Andrés no empezaba también en esa época. ¿Quién? Miguel Ángel Marillán. Miguel Ángel, sí, todavía era todavía un muchachito, digamos, empezando ahí en juveniles, porque era muy espigado, tenía poco, físicamente no era muy fuerte, pero bueno, ya se le empezaba a ver algunas cositas de que podía llegar a algo. ¿Tú coincidiste con el Colorado o no? Ya se había retirado. No, en esa época el Colorado sí coincidí luchando por en contra, cuando yo luchaba en el Casilla, él luchaba en Tetir. Él era el puntal juvenil de Tetir en esa época cuando yo estaba en Casilla. Vamos a volver un poco a esa época juveniles porque fue una época muy buena de Fuerteventura. Es verdad. No podemos dejar de hablar de esa época porque es verdad que coincidí en esa época, estando yo con mi hermano en el Casilla. Teníamos a Lorenzo Méndez abajo en el sur, en el Pájara. Me acuerdo de luchar detrás de la iglesia grande de Barras con Méndez, era un hombre muy técnico de pie. Teníamos a Gregorio Hernández en el Matorral. Rafael Soto estaba aquí en Puerto Rosario. Cogida de muslo. Tumbó alguna vez algún grande, siendo juvenil con esa cogida de muslo bestial que tenía. Tenemos a Domingo Luis el Colorado, lo de Tetir, como no, los Canos abajo en Tuineje con Antonio y Pedro. Si bien Pedro luego se fue también a Las Palmas años más tarde. Juan y Frankie, como no en Tetir, en Antigua. Domingo Carmona, madre mía, también. Pero bueno, ahí estamos. Y te olvidas uno en el Unión, en el norte, en Las Ares. Pedro Antonio, y había otro, no me acuerdo el nombre de la hora. ¿Dónde, en Las Ares también? Sí, en la zona norte, lo llaman juntos ellos, lo que no recuerdo exactamente es el nombre de él. Sí, pero habían todos los equipos tenían dos hombres punteros. Dos hombres punteros, sí, es verdad. Todos los equipos. Todos ellos, casi todos. Y fue una de las mejores ligas juveniles que yo me acuerdo. Bueno, yo diría, sin querer ser presumido por haber gozado esa época, que yo diría es la mejor. Época juvenil de esa época en Fuerteventura, yo no he visto otra. Pasa, claro, a lo mejor yo hablo desde el sentido que me encantó, pero en la época tan dorada. En Antigua, Domingo el Chavino. Domingo Chacón. Domingo Chacón el Chavino. Era bueno, muy fuerte, sí. Bueno, Juana... Pasa que el Domingo un poquito más viejo que nosotros. Sí, en la época más viejo, incluso. Un año. Y Pepe Brito también. Pepe Brito también, eso era extraordinario. Sí. Que no llegó, pero bueno. Y los hermanos de Vicente Alonso abajo en el sur también. Estaba el pequeño, ¿cómo se llama? Teodoro, que era muy técnico. Sí, era muy técnico. Y el hermano del Faro. Sí, también. ¿Te acuerdas del hermano del Faro? El Faro me parece que ese hombre que murió desgraciadamente años más tarde. Esa fue, yo por eso quise volver porque fue después, había una generación antes que era Vicente Alonso, Juan Soto. Sí. Pero fueron menos luchadores de la época anterior, digamos, unos 5 años. Habían 2, 3 buenos luchadores. Sí, pero en esa época nuestra fue digamos, es que incluso la explosión de Fuerteventura, porque años más tarde nos convertimos todos en puntales, o prácticamente todos, y formamos una gran selección de la época, claro, años más tarde. Ya hablaremos de las selecciones. Estuviste un año en Tetir, ahí te nombraron Puntal C por la temporada que hiciste. Sí, porque como decía, Puntal ese C año regional. Nosotros logramos ese año desde la Liga y la Copa Insular, hicimos otra Copa con Lanzarote, como te decía, que me acuerdo que fue la final, fue en Uga, que fue el torneo Pollo de Uga, que lo ganamos allí contra el Recife, una final. Ganamos diferentes torneos en Tetir, incluso en Ingenio contra Maninidra. Esa época se iba mucho a luchar a Lanzarote. Sí. Había un nexo de unión. Eran luchadas de fiesta,
Pero era siempre uno o dos equipos de Fuerteventura. Sí. Y al revés, no, al revés se traían equipos de Tenerife. Es verdad, nosotros quizás no correspondíamos en la palabra con Lanzarote, porque Lanzarote siempre tiró de nosotros y nosotros de ellos no tiramos. Quizás en esa época también había diferencia, ¿no? Sí, quizás en Fuerteventura había un nivel superior, sin querer menospreciar a la gente de Lanzarote, pero había un nivel superior en cuanto a puntales que lo que había en Lanzarote. Entonces nosotros recurríamos a puntales de Las Palmas, equipos de Las Palmas fuertes, para traerlos aquí, mientras que en Lanzarote nos llamaban a nosotros y se reforzaba de otros puntales. De hecho, yo fui ahí muchas veces a luchar reforzando solo y siempre había puntales de Las Palmas, claro que sí. ¿Duraste un solo año en Tetir? Ese año estuve, son circunstancias, cosas que pasan. Estuve solamente un año, como te decía, y me fue tan bien que ya de Las Palmas algunos equipos se interesaron, incluso de Tenerife, pero me decidí al final, pues quieras o no, la zona de donde es mi mujer, pues Unión Sardina, y venía con una buena oferta de la época. Incluso recuerdo la anécdota, por llamarlo así, de que yo había firmado por el Tetir, pero bueno, mi capricho de ir a Las Palmas, pues aquella gente fue capaz de pagar un traspaso exactamente de aquella época, una cifra elevada a la época. $1 millón de pesetas. $1 millón de pesetas en aquella época se comentó y tengo entendido que fue cierto, que fue así. O sea, $1 millón de traspasos. Eso... $1 millón de traspasos de la época de la lucha. Fuiste el primer luchador porque se pagó traspaso. Yo no sé si fue el primero o fui el último, pero yo sí sé que eso fue una negociación muy dura y al final me fui para allá. Y estuve ese año en lo que es en Gran Canaria. ¿Quién era el presidente del Sardina? El presidente del Sardina, recuerdo el Colacho, un tal Colacho, que tenía un señor con una empresa. Y bueno, nos fuimos para allá y bueno, si bien es verdad que la primera luchada que hicimos allí fue precisamente contra Maspalomas, contra Loreto Cuarto, claro que sí. Y que ya el año antes habíamos agarrado aquí en Tetir y unas agarradas bestiales. Que incluso en Tibiavín creo que hay una lucha, creo que está la lucha de esa agarrada con Loreto Cuarto. Sí está. Y entonces, pues nada, la primera lucha fue con Loreto y aquello en el campo del Sardina. Imagínate aquel campo, la verdad que se llenó a tope. Y conmigo había fichado incluso Paco Loreto, estaba conmigo ese año, con la anécdota de que por circunstancias de la lucha tuvo que salir a agarrar con Juan. Con el Antonio, Paco con Antonio, y al final Paco no fue capaz y se fue al vestuario. Me acuerdo de un hombre grandullón como ese, se saltaron las gremas por esas circunstancias y se tuvo Pero que tenía un corazón, tiene un corazón. Paco tiene un gran corazón, tiene un corazón exagerado. Yo siento verlo en el sentido de que cuando me abraza me quiere romper. Nos tenemos mucho aprecio. ¿Quién era el mandador del Sardina de esa época? Babachi, el señor Babachi, sí señor. El señor Babachi, yo recuerdo... ¿Lo viste luchar a él? No, Babachi no. ¿Se ponía la ropa? Se ponía la ropa algunas veces, hombre, ya el hombre no era lo mismo. Yo recuerdo incluso cuando él llevaba unos meses allí, bueno, yo estaba en plenitud y lógicamente estaba muy fuerte y cuando agarramos, entrenamos, pues yo no... Me daba cierta cosa ir por el hombre porque para mí que se podía lesionar porque no sé, ya lo veía mayor. Y alguna anécdota de que él me decía, una vez empezó a decirme, pero pega fuerte. Y bueno, la verdad que me cedí un poco y le rompí una pierna entrenando. Pero fue uno de los grandes. Fue uno de los grandes de su época, sí, señor. Nuestra lucha. ¿Qué más compañeros tenías ahí en el Sardina? Hoy David Medina, que hoy día está luchando aquí en Tetir, Natalio Vega, el propio Paco que habíamos nombrado, y ya los demás el equipo más bien está formado por esos 4 o 5 hombres arriba. Bueno, tan buena fue esta temporada en el Sardina, incluso a título personal también fantástica. Sí. Hicimos una buena labor en la Liga Regional, pero donde mejor estuvo fue a nivel personal, que fue en el Hierro, en una final con Juan y Frank, que logró el campeonato de Canarias de 100 a 110 kilos. O sea, 2 majoreros en la final. Efectivamente. En Canarias, para todos, 2 majoreros luchando en la gran final, sí. Ahí seguro que había más majoreros en otras categorías por peso, ¿no? Sí, lo bien, ahora no recuerdo yo alguno. Bueno, vamos a irnos a la publicidad porque llevamos media hora ya hablando. ¿Tanto? Sí, y tenemos que pasar algunos consejos comerciales. Nosotros nos vamos a la publicidad, no se retiren, reciban unos consejos comerciales y volvemos enseguida con Santiago Rodríguez, el majorero.
David, Fuerteventura ha creído en ti. Bueno, una vez recibidos los consejos comerciales, estamos de nuevo en Semblanza y estamos en una semblanza de lucha con uno de los grandes de la lucha de Fuerteventura, Santiago Rodríguez Morera, el majorero. Santiago, nos habíamos quedado en el Sardina, nos habíamos quedado en la final del Hierro, que le ganaste a Juan y Franqui. Esa temporada, ¿cómo la cerraste? Creo que fue mal, ¿no? Sí, luego al final... Quizás yo siempre he llegado un poco a una presión quizás excesiva que recibía yo por parte de todo el entorno del Unión Sardina. Y bueno, la explosión final fue con un altercado con Emilín que acabó en una agresión, lo cual, como tú bien sabes, me costó 1 año de arresto. Y bueno, pues a partir de ahí ya, pues en cuanto fue la agresión, que fue un 13 de septiembre del 89, y pues ya me vine a Fuerteventura, y entonces ya luego incluso... En diciembre me presenté a la plaza de la Policía Local de Puerto Rosario, donde aún permanezco hoy día. Y bueno, ya me vine para acá y bueno, el año Pero hubo siguiente... un recurso, se presentó un recurso y se ganó, ¿no? No. Todo quedó al final, si bien en principio se estaba pidiendo 2 años, al final se quedó en 1, pero uno fue suficiente para estar 1 año en la estacada ahí, que la verdad que bueno, se sufrió, pero continué entrenando durante 12 años y al año siguiente, pues lo que fue en el 90... si no recuerdo mal fue por un 14 o así, un 15 de septiembre, 1 año después, empecé una agarrada con reforzado Altatir en contra de él, si no recuerdo mal, contra el Masorate, que estaba Juan y Franqui y Alfaro, arriba en Tetir, y bueno, no recuerdo cómo fue el resultado, pero fue una buena agarrada. Y bueno, ya incluso después, ya a partir de ahí, ya empecé a negociar con el Masorata para fichar allá en Trajales. ¿Cómo fue ese año? En ti, ¿cómo te sentiste? Bueno, yo la verdad que, hombre, bien, no es agradable porque se pasa mal con todos los esfuerzos que has dedicado a la lucha, que bueno, porque tengas un fallo un día se te corta la cabeza, como se suele decir. Pero bueno, pasados unos meses, pues ya me lo empecé a tomar con más tranquilidad y ya mirando a cuando volviera. ¿Tú te sentiste chivo expiatorio de algo? ¿Como que la Federación de Gran Canaria quiso dar un ejemplo contigo? Sí. Porque yo recuerdo... ¿Intereses creados? ¿Una mano negra ahí de la capital? Sí, es verdad. Yo no quería mencionarlo así, pero tú lo has sacado. Y sí, bien es cierto que incluso yo diría más que desde la Federación de Gran Canaria ya se sabía prácticamente que me venía a Fuerteventura el siguiente año. Entre eso y otras agresiones que habían habido años anteriores, donde a la gente solamente se le puso unas luchas de arresto, necesitaban, digamos, dar un golpe de efecto en cuanto a que un luchador sancionado en debida forma. Y así fue. Bueno, ¿y cómo fue esa negociación? ¿Quién te vino? ¿Vino José Padilla a hablar contigo? No, conmigo en principio quien habló fue Luis Rodríguez. Luis Rodríguez, nos vimos en un bar atrás en Los Pozos, aquí en Puerto Rosario. Y bueno, y llegamos a un acuerdo y así fue. Seguidamente, la semana siguiente estaba yo entrando ya en Tarjalejo. Hablamos del 90 para empezar a luchar en el 91. Ahí coincidiste con Juan y Franqui. Con Juan y con Fato. ¿Tú eras Puntal B? En esa época Puntal B, sí. Juan y era también, ¿no? Juan y también era Puntal B. Puntal B. ¿En esa época quedaron ustedes campeones? Quedamos campeones de la Liga Insular. Sí, de la Liga Insular. Sí. ¿Y de Canarias? De Canarias no sé cómo quedamos, la verdad es que no lo recuerdo. Pero en la Insular tuvimos un buen año porque, oye, la verdad que incluso Juan estuvo lesionado algunas luchadas, pero bueno, la verdad es que lo logramos y fue muy meritorio para nosotros porque encima es que, como te decía, Juan había estado lesionado y fue muy bien. ¿Qué tal te sentiste siempre te tocó enfrentarte a Juani desde la época juvenil? ¿Qué tal como compañero del equipo? Juani, estupendo. Juani siempre lo he considerado yo
uno de los luchadores, sobre todo en los últimos años, de los más estudiosos del contrario, ¿no? Juan estudiaba muy al contrario con el que tenía que luchar y entrenaba para agarrar con, ¿sabes? Es de los pocos luchadores que yo recuerdo que hacían eso. ¿Aprendiste algo de eso? Hombre, aprender no, porque Juan y yo coincidimos en cuanto a edad y demás, incluso yo soy un poco más viejo que él, y cada uno tiene sus formas de hacer, pero es verdad que él lo hacía así, yo lo hacía muy de cuando en cuando, es verdad, pero Juan lo hacía prácticamente siempre, recuerdo yo que... ¿De semana a semana? De semana a semana, o sea, sí. ¿adaptaba los entrenamientos? Sí. No que lo hiciera por completo, pero sí, oye, vamos a agarrar con fulanito, este tío agarra y así, agárrame así como este tipo, por ejemplo, ¿no? El tío Juan, es verdad que en ese sentido era un tío, era un profesional con la copa de un pino en eso, ¿no? Había un chico joven ahí que despuntaba, Heriberto. Heriberto Ramírez, sí señor, buen chaval, donde quiera que lo haya. Y después estaba un compañero tuyo de profesión, que también era un gran luchador, Miguel. Miguel Rodríguez, sí señor, Miguel Rodríguez, un zurdo de los de antes, fuerte. Y un mandador, Marojo II. Marojo II. Marojo primero, ¿verdad? Marojo primero. Marojo II era el hijo que luchaba con nosotros, claro que sí. Marojo era un perro viejo, claro que sí. Qué pena que no le dieran el título, ¿no? Bueno, va a ser. Bueno, termina el año en el Masorata y de nuevo Lázaro al ataque. Y luego Lázaro, bueno, yo diría que hubieron otras presiones por ahí extradeportivas para que yo volviera a lo que es el municipio. Y bueno, al frente estaba Lázaro y como no, con Lázaro siempre era grato negociar. Y así fue, volvimos al Tetir y... Exactamente, o sea, tú recibiste expresiones que tenías que seguir luchando por tu trabajo en Puerto del Rosario. ¿Qué equipos habían en Puerto en ese momento? Cuando eso estaba el Rosario y la Unión Tetir, no había Rosario y Tetir. Sí. ¿El Rosario se interesó por ti? No, en esa época yo tenía claro que quería seguir en el Tetir, ir al Tetir antes que a ningún otro equipo. ¿Y estuviste 3 años ahí en Tetir? Yo estuve 3 años ahí. 3 años. ¿Qué compañeros tenías? Ahí estuvo conmigo también, no sé si los 3 estuvo Juan Soto, incluso con Rafael, con Mauro, que Mauro siempre fue del Tetir, y ahí estuvimos 3 años, sí. ¿Qué éxitos se consiguieron en esos 3 años? Yo no recuerdo exactamente, pero creo que hubo alguna liga y copas insulares, sí, hubieron buenas agarradas. No, de memoria no te puedo decir qué campeonatos conseguimos, cuál fue de los 3 años, pero fue algún que otro campeonato sí que logramos dar a la liga insular ahí. En esa época no se podían luchar después en varios equipos. Juan no estuvo fichado en Las Palmas. No. Eso fue años antes. Eso estuvo ahí. Yo recuerdo hacer eso, pero como te decía antes, cuando estuve en el Casillas Matorral, cuando eres juvenil, sí, no, y además en Las Palmas. En eso porque era... Diferente. Había una división en la lucha en Canarias. Sí. Estaba AELCA, los que seguían a AELCA. Ajá. Y después lo que seguían a la Federación, que ahí lo que se estaba luchando era por la independencia de la lucha canaria de la Federación Española de Lucha. Se consiguió años después, pero ahí es porque había una división. Estaba Lanzarote y no sé qué otro sitio que pertenecía a ELCA. Sí, Fuerteventura estaba por un lado, la Gran Canaria estaba por otro. Sí, no, pero yo recuerdo en esa época que tú estabas ya en Masorata, es decir, bueno, cuando yo traje a Kiko, Francisco Javier González Pérez, sí. Kiko luchó en Tenerife, en La Palma, en Gran Canaria y en Fuerteventura. Un año luchó en 4 sitios. Puede ser, pero no creo que fuera ya en la época en que estaba yo volví al Tetir de nuevo. ¿Tú no luchaste en nada más? No, yo hablo de esa época, ya hablamos del 92. Y ya en esa época no estaba ocurriendo eso ya. Bueno, en el 92, antes, ¿no? Sí. Hubo un trasvase de luchadores majoreros a Barcelona. Sí. Y gracias a que lo nombraste, si no se me hubiese pasado. Entre ellos estabas tú. Sí, Miguel Ángel. ¿Cómo fue? ¿Cómo vinieron a decirte a ti, tienes que ir a Barcelona? Bueno, todo eso fue, digamos, una negociación que hubo con el Cabildo y lo que es el CAR, el Centro de Alto Rendimiento de San Cugat del Valle en Barcelona. ¿Pero qué fue? ¿Que alguien vio una lucha y dijo, aquí podemos hacer...? Mira, el que gestionó todo esto, digamos, el alma mater fue Manolo Mejía. Era un fisioterapeuta que estuvo aquí en Puerto Rosario muchos años y a partir de ahí, pues bueno, porque a él le interesaban también otras luchas y demás, y se gestionó a través del Cabildo la posibilidad de nosotros ir a participar en lucha libre y lucha greco-romana. Pero bueno, la verdad que la experiencia, hombre, estuvo bien ves algo nuevo, pero el luchador canario necesita agarre
y en lucha greco, en lucha libre, no hay agarre. Mientras que nosotros necesitamos agarrar el pantalón. Vamos a hablar un poco, que sea muy por arriba, de ese viaje a Barcelona. ¿Cómo se viene cuando ustedes llegaron allí? Además llegaron en invierno, creo que fue. Sí, había un poquito de fresco, sí. Se fue para allá por el 90. Sí. ¿Dónde se quedaron? ¿Qué pensaron ustedes cuando llegaron allí? Y Bueno, después el entrenamiento que llevaban, porque... Sí. Bueno, cuando llegamos allí, es verdad que llegamos incluso hasta de noche. Yo recuerdo Soto, una anécdota, cuando llegamos dentro del mismo el CAR, a una casa de las mejores que estaban ahí dentro, la verdad que era un pedazo de chalet de mucho cuidado. Y recuerdo una anécdota que llegamos y allí había unos mosquitos tremendos. Y Soto dice, como nos chupa nos deja tieso, porque era grandísimo, unos mosquitos exagerados, ¿no? Y bueno, y luego allí es verdad que se entrenaba 2 veces diarias, tanto por la mañana como por la tarde. Después también había que hacer también pruebas en principio las primeras pruebas fueron para ver cómo estamos nosotros físicamente, y luego en base a eso hubo un estudio de qué necesitamos cada uno. Ya mandaban, oye, pues hoy toca gimnasio, pues hoy toca correr, oye, agarrar en el suelo. Bueno, así estaba todo muy programado. ¿A quién se le dio mejor? A mí me da que Antonio Cano, yo diría que sí. Para mí que Antonio era el mejor pues incluso cuando agarraba con él en lucha greco, en lucha libre, que es lo que hacíamos él y yo, le notaba que de los que veía de los compañeros era el mejor que se le daba, sí. Pero todos no aguantaron hasta el final, ¿no? No, hasta el final quedamos Soto y yo fuimos los últimos, nos quedamos allá, pero resultaba difícil porque la gran mayoría de nosotros, salvo Miguel Ángel, los demás éramos casados, éramos con hijos, y el vivir allá de los críos y la mujer aquí resultaba un poco difícil, la verdad. ¿Qué tal era la noche de Barcelona? Fría. Buena salida. Sí. Buena salida. ¿Algún partido fueron a ver al Nou Camp, no? Hombre, claro, ya vimos unos 4 o 5 partidos, vimos allí bien. De hecho, Igual tenemos alguna foto ahí del Nou Camp. Juan Soto, que es del culé, más todavía. ¿No? Soto era, se le caía la baba cada vez que yo. Bueno, fichaste en el Tetir 3 años por diferentes circunstancias. Esos 3 años te fueron bien. Bien, sí. Bueno, también que ese año, al final de año, aunque yo creo que es muy... Hablo del último año que estuve allí, fue un poco, digamos... se dieron en la clasificación, incluso me subieron a Puntalá, que es una clasificación que yo creo que se me quedaba pues un poco grande. El mandador era Pancho de la Cruz. Pancho de la Cruz, sí, señor, el amigo Francisco. Me imagino compañero Juan Soto. Toda la plana. Pollo Las Parcelas. Sí. El palmero. Mauro Montserrat. Y toda Miguel Ángel empezando. Sí. Ya Miguel Ángel estaba equipo, ¿no? Ya estaba fuerte en esa época. Muchos viajes se hicieron, ¿no? Bueno. Salimos. No hubo sitio en Canarias que no fuera el Tetir. Pero más que en este año así, 92, 93, 94, el año que más salimos nosotros el Tetir, que se contaba con el Tetir para todo, era el 88. Ahí no había lucha en Canarias donde fuera una fiesta importante que no estuvieron ni en Tetir, con los mejores luchadores de Canarias por otro lado. ¿Y qué anécdotas? ¿Tienes alguna anécdota especial de algún viaje, algo con detalle, en una cena, una comida? Bueno, no, la comida, incluso tengo fotos por ahí sobre todo en las comidas siempre hay anécdotas en el sentido de ir a comer, porque como Tenerife para carne sobre todo. ¿Quién era el más que comía de todos ustedes? No lo sé, yo creo que Mauro era el que se llevaba la plana. Mauro era un hombre se que comía. Se sentaba a comer y... Hablamos de un hombre de 140 kilos, y más, llegó a pesar 150 y pico kilos Mauro. Bueno, en el último año te bajan de A a C directamente. No. En el Tetir lo que es que me subieron a A. Y entonces, pues bueno, al siguiente año pues ya no cabíamos todos en el Tetir, los que estábamos, me vine al Rosario. Es verdad que la categoría sabía que me quedaba un poquito grande, pero así todo me atreví a ir al Rosario prácticamente solo por cuestión de la puntuación a nivel insular. Y bueno, ese año fue un año, el peor año después de ser puntal, peor año para mí, en el Rosario, sí. Y bueno, tan mal fue como que de la categoría A se me bajó a C directamente. Fue un año tremendamente difícil, porque habían equipos como ese muy potentes, como el Masolata de la época, que con Juan y Santiago Ojeda, Juan Carlos Marillal, Leo Tacoronte estaba fuerte en esa época, Mario Fato Franqui, había un equipazo tremendo.
por ejemplo, entre otros equipos, ¿no? Entonces me resultó tan difícil de que fue mi peor año. Nunca me ¿Quién tenías de compañeros en el Rosario? El Rosario, la verdad que de esa época no recuerdo a mucha gente estar ahí conmigo. Yo creo que algunos de los chicos que estamos todavía hoy día luchando se quedará alguno. Pero no, fue una época que no por los compañeros, sí, pero por lo que es lo mal que me salió, casi que lo borré de mi cabeza porque me cuadró muy, muy mal, de verdad, que todavía hoy día lo recuerdo y me da mucha pena de haber pasado por eso ahí. Bueno, pero vuelves al Tetir después. Sí, sí. El Tetir es, digamos, el equipo mis amores de alguna manera y siempre acabé en el Tetir de alguna manera. Y luego estuve 2 años más en el Tetir y bueno, ahí ya estaba Miguel Ángel, ya era puntal, digamos que yo pues de alguna manera me liberaba de responsabilidades y no nos fue mal, no nos fue mal. En el Tetir seguía Lázaro de presidente. Ya en esa época el Tetir creo que sí. Sí, todavía estaba Lázaro, sí. Estaba Lázaro. Sí. Creo que fueron de los últimos años de Lázaro ya, sí. ¿Y ya estaba retirado Juan Soto o seguía luchando? No, Juan ahí creo que en esa época luchó en Antigua, si no recuerdo mal. Creo que estuvo en Antigua. Coronel. Con el Coronel, sí. Fue cuando quedaron campeones del primer campeonato interregional. Pues puede ser que fuera por esa época, sí, verdad que Juan cuando eso no estaba. Después viene un año sin luchar. Sí, yo, como bien sabrás, siempre he sido un luchador que siempre me he esforzado al máximo y si bien no era un negociador muy fuerte, sí entendía que lo que arregláramos de ficha que fuera lo justo, ¿no? Y al año siguiente, ese último, después de estar los dos en el Tetir, al siguiente año, por circunstancias, por mi categoría, donde único tenía cabida era el Tetir, y yo entendía que la negociación que se estaba haciendo era muy a la baja, no me sentía correspondido en cuanto a todo el esfuerzo que dedicaba a la lucha. Hubieron años de entrenar 2 veces diarias, sábado, domingo, y en ese poco no era menos, entrenaba prácticamente todos los días. Entonces entendía que no será justo conmigo, y ese año dejé de luchar por esas circunstancias. ¿Seguía siendo el presidente? Lázaro, sí. Sí, bueno, pero yo a Lázaro en cuanto a eso no le guardo rencor el más mínimo, y lo digo sinceramente, porque bueno, él hacía su función como presidente de un equipo y yo al fin y al cabo soy un luchador y él tiene que negociar lo mejor para su equipo. Si él entendía que la ficha que él me podía dar al equipo era la que él me decía, bien, yo no lo entendía así y bueno, y entonces dejé de luchar. Si bien tenía ofertas muy cuantiosas de Tenerife y Las Palmas, y yo no quería irme a Fuerteventura ya en esa época y digo, pues no, y dejé de luchar ese año. Y un año sin luchar, eso... Bueno, se puede notar o no, porque yo seguí entrenando, todo ese año entrenando. ¿Dónde entrenabas? Entrené en Masorata, en Trajalejo todo ese año entrené muchas veces en Trajalejo. Y luego ya continué al siguiente año de fiché en Jandía, y fueron los últimos 3 años de mi carrera fue en Jandía. Vamos a ver, Jandía, 3 años. ¿Quién era el presidente de Jandía? Era don Carlos, no me acuerdo cuál era el apellido de él, ahora mismo Carlos era el apellido, era fontanero. Uno alto. Sí, uno alto, sí. ¿Quién más estaba contigo allí? Bueno, Antonio Carlos ya había dejado de luchar, estaba de mandador. Estuvo Sirio Santana, pero estuvo poco tiempo, estuvo unos meses ahí por circunstancias, se volvió a Las Palmas y nos dejó un poco en la estacada, ¿no? Nos vimos inmersos ahí en una liga incluso regional sin puntal B ni nada y bueno, fue el primer año fue fatal. Ya los 2 siguientes ya vino Miguel Amarillal y bueno, ya con Miguel Ángel está Juan Carlos Amarillal, Santi Rodríguez, el del... Patricio, el hermano. Patricio, el Camareta, tenemos un equipito más o menos regular, la verdad que bien. Nosotros íbamos de aquí, nos pegamos 3 años, yendo de aquí, incluso Sergio Cerdeña, me olvidaba de él, también estaba en esa época, yendo de aquí a Jandía a entrenar y a luchar. ¿Todos los días? No, de aquí a Jandía vemos 1 o 2 veces por semana, más la lucha, íbamos allá abajo. Pero bueno, comimos en compañía y tal, unos y otros, pues al final no era tan trágica la cosa. Pero el terrero se llenaba, ¿eh? En Jandía, sí. La verdad que en Jandía es una afición muy caliente, como tú lo habrás notado, es una afición muy caliente. Y cuando se vuelca con el equipo lo hace a muerte con todas las consecuencias. Bien dicho, ¿eso hubo algún follón alguna vez en una lucha? Yo estando abajo en Jandía, en los 3 años, la verdad que lo que es follones, no.
Hombre, lo clásico siempre hay alguien que se dispara hablando, diciendo alguna que otra cosa fuera de lugar, pero no, nunca, lo que yo estuve luchando allí no recuerdo. No hubo agresiones ni No. invasiones de herreros, No. Y las Hombre, agarradas- siempre hay algún espontáneo que se tira, pero más por hacer ver una injusticia o la que él cree una injusticia, más que por ir a agredir a nadie, por el final. con los enfrentamientos Andía-Mazorata, eso eran, Oh. marcaban épocas, ¿no? Eso era muy fuerte. Cuando teníamos nosotros, estaba frente a nosotros Juan, y estaba ahí en el Trajalejo, y Miguel Ángel, la verdad que en esa época estuvo muy fuerte y bien. Miguel Ángel, ¿Se daban de parte y parte o cómo era? yo diría que Juan y Miguel Ángel en esa época estaban un poquito ya superior al resto de los puntales aquí en Fuerteventura. Tuvo una época como jugaba Miguel Ángel bien ahí. Lo que pasa es que Miguel Ángel es un hombre un poco irregular, podía ser una gran luchada hoy, pero mañana con la misma persona no hacer lo mismo. En tu época, el luchador con el que tú te enfrentabas y era el Loreto Cuarto. Sí, Loreto y yo vivimos un sin amor ahí durante un par de años donde nos tiramos mucho, ¿eh? De verdad que ahí nos hemos hecho cada agarrada, incluso había luchas cuando uno salía a reforzar equipos en fiestas, que muchas de ellas el cartel era Loreto, Cuarto, Santiago Majorero, y tuvimos muchas agarradas. Pero sin embargo, los desafíos que no hemos hablado... No, pues con Loreto nunca cuadró ninguno. Efectivamente, Yo sin hice, embargo, has tenido con otros luchadores. Sí, con Kiko Lozano, de allí del Curso de Inaga, hicimos uno en Sardina, fue en el año 87, estando yo en el doctoral. Recuerdo que fue por algo curioso, que fue cuando aquella época, para ayudar a arreglarse la boca al presidente del equipo de lucha, sí, Juan Elcano, había fallecido. Y bueno, fue muy curioso porque nos reíamos en esa época, bueno, mucho. Con Kiko Lozano era un amigo excelente, pero en el campo también era un luchador también excelente, y nos llamamos unas agarradas impresionantes. Las caderas que tenía. Uf, madre mía, unas burras atravesadas, como te despistaras, te ponía el culo bonito, como se suele decir, porque caías muy fuerte con las burras de Kiko, pues las hacías muy duras. Y luego eso fue en el 87, ya en el 88... Bueno, ¿quién ganó ese desafío? Bueno, ese desafío me tocó ganarlo a mí. Fuimos muy parejos, 1-1, 2-1, al final le gané yo a él. Y luego tuvimos otro por febrero aproximadamente del 88, estando yo en Altetir ya, y fue en el Cruz de Inaga. Fue otra lucha que se hizo ahí, una lucha amistosa. Se me llamó y fuimos allá, un desafío concertado. Y esa sí la gané aquí con las 3-0, con 3 agarradas bestiales. Y después tuviste otro contra un majorero, contra Juan y Frank. Contra Juan, y mi eterno enemigo arriba en Los Molinillos, en Ingenio. También fue el 88. Y si no recuerdo mal, las 2 primeras agarradas recuerdo que me las dio Juani, y las otras 3 me tocó a mí, que incluso había gente que cuando vio que me dieron las 2 primeras, yo recuerdo oír algo de la grada, eso es tongo, porque la gente pensaba que poco menos que estaba todo arreglado, porque hombre, un luchador daba 2 luchas y luego se daban 3. Pero bueno, nada más lejos de la verdad, porque Juan y yo jamás hablamos de nada de eso. ¿Y te tocó de juveniles tener siempre enfrente a Juan, ¿no? Y tantas veces. Bueno, menos con el año que estuvieron... El Mazorata, sí, pero juntos, bueno, ¿no? pero es lógico, porque estás en un buen momento y en cualquier sitio se tira de ti, y lo mismo tiran del otro, también te tienes que enfrentar, claro que sí. ¿Quién es el luchador más difícil con el que luchaste en todo el tiempo que tú Para estuviste? mí, Melquiades. Melquiades Rodríguez. Me resultaba imposible moverlo. Yo recuerdo que lo único, sinceramente, que logré contra él, y no es nada para creerse nada, porque lo único que logré fue una separada, y fue en un torneo, en un desafío Coronas en Tenerife, en una final de desafío Corona. Pero tú siempre llevabas, yo recuerdo que llevabas la iniciativa, Melquiades esperaba hasta que tú lucharas. Sí, pero para mí resultaba un hombre demasiado fuerte, y se movía, y tenía no te daba muchas opciones, era muy rígido para mí. Y yo necesitaba un hombre que de frente que se mueva también algo. Y él era demasiado fuerte. ¿Y cuál fue el luchador que tú se te daba mejor, que lo tirabas con más facilidad? De puntales, quizás algunos de Tenerife. Me recuerdo el Valencia, ya verdad que estaba de última hora, era el puntal B, pero ya estaba el hombre muy mal, se me lo tiraba más o menos bien. Omar Albelo, puntal B en aquella época, que incluso recuerdo una luchada estando en el Mazorata, Juan y yo, que tiró a Juan y luego me tocó a mí tirarlo a él. El luchador que para Juan y él resultaba muy encontrado, sino para mí me resultaba de muy buena aquello para tirarlo, ¿sabes? ¿Cuál fue la vez que más dinero sacaste del público? Eso fue una luchada, bueno, precisamente la que tiene Tibia bien en la página, aquí con Loreto en el 88. ¿Se puede saber cuándo sacaste?
Hombre, yo ganaba el ayuntamiento, no, ya a toro pasado no pasa nada. Yo ganaba el ayuntamiento en esa época 86.000 pesetas. Y de público recuerdo sacar 200.000 pesetas. 200.000 pesetas. Sí, señor. Se fue... Bueno, después era para casa, para la mujer, los chiquillos al final. Porque... Quien lo contó fue la mujer, ¿no? Sí, sí, ahí toma, ahí tienes eso y el sueldo de 3 meses, al final, pues fíjate cómo son las cosas. Llegó la época que te retiraste, pero ¿por qué te retiraste? Bueno, como sabrás, esos últimos 3 años en el Jandía, había Liga de Primera, y entonces fue cuando en Fuerteventura hicieron Liga de Tercera. Yo ya había perdido la clasificación regional y al final aquí tenía clasificación insular, pero resultó que los equipos no se pusieron de acuerdo para que abrir más el abanico de posibilidades de más puntos, y nos quedamos algunos sin luchar ese año, entre ellos yo, que si bien contaba con 37 años, pues yo físicamente me encontraba muy bien, entrenando bienísimo. La liga última que hice con 37 años en el Jandía, pues me fue estupendo. De ello de Puntales C, que yo recuerdo a nivel de Canarias, en la liga regional, lo único que me tiró fue el Trota, o el Juan Trota, Juan Espino, el Trota, fue el único puntal C con el que pegué en esa época. Incluso había tirado algunos B y estaba muy bien, y me quedó pena porque encima es que la federación aquí y los equipos en esa época no se vinieron a razones en cuanto, oye, abrimos esto aquí a nivel insular, que se nos va a quedar gente sin luchar, y de hecho fue así. Pedro Pérez, que quería seguir luchando, que estaba aquí en el norte, el Camareta, Santi Rodríguez, no, mentira, Santi se quedó en el Jandía como puntal del equipo de tercera. Miguel Ángel que se fue para Tenerife, si no recuerdo mal, y yo no quería salir fuera de aquí, la verdad. Vuelvo a las mismas del año 95 y no quise salir y me quedé sin luchar. Y ya te digo por qué la federación no fue capaz en esa época de decir, oye, se va a quedar un hombre sin luchar. ¿De la federación, te acuerdas? Eduardo, sí. Ahí empezó un poco el declive de la lucha de Fuerteventura, ¿no? Sí, bueno, el declive en Fuerteventura fue a partir de la retirada quizás esté mal decirlo por la parte que a mí me toca, ¿no? De la retirada de los luchadores que estábamos en esa época, de los Juanis, los Canos, Carmona, yo mismo, Soto. Cuando esos luchadores desaparecieron digamos, del cartel, la lucha de Fuerteventura parecía como si hubiera dado un paso atrás. Pero, claro, entiendo que seguramente en los campos no habría lo que tenía que haber para que los chiquillos siguieran yendo a lo que es al terreno de lucha a entrenar, ¿no? ¿Sigues la lucha, no? Muy poco. ¿Qué? Sinceramente, de esa época me fui un poco hastiado, ¿no? Con lo que me ocurrió, me quedó un resquemor y estuve tiempo sin ir. Y a todo hay que hacerle hábito, incluso a ir al terrero. Y yo perdí el hábito de ir al terrero. Si bien en los últimos tiempos estoy intentando ir de vez en cuando, no es que me cueste trabajo, porque una vez que estoy en el sitio me lo paso genial, pero no es lo mismo que antes, porque te digo, me fui con Yo recuerdo de leer en una entrevista tuya de que tú nunca te irías de la lucha, siempre estarías con la lucha o bien de entrenador, viendo lo que sea. Sí, claro, es que uno habla en razón de cómo le va el día a día, ¿no? Y el día a día mío de la época de la entrevista, pues lo veía que en la lucha sería todo para mí en esa época. Pero luego pasó lo que te estoy diciendo al final ya de mi carrera, donde... bueno, pues parece que esto no es tan bonito como yo lo pensaba una vez terminado todo esto, ¿no? Pues yo no pensaba terminar aún, yo pensaba aguantar algún añito más. ¿Y no te queda pena enseñar a los niños lo que tú sabes? Nunca se me ofreció esa posibilidad. Estando allí en Casilla, ahora que ahí está la Unión Temporal. Tampoco se me ofreció esa posibilidad. En ningún sitio se me ofreció esa posibilidad. Pero tú seguiste practicando deporte. Sí, juego al fútbol veterano, mi partido semanal, como se suele decir. En mi casa tengo algunas máquinas para hacer pesas y demás, y sigo manteniendo un poco... En fútbol te llaman Yanker. En fútbol me llaman Yanker, sí. Es un apodo que pusieron los compañeros del equipo por un jugador. La verdad es que no sé dónde es. Recuerdo Yanker, pero no recuerdo ni dónde estuvo. El eslovaco que jugó en Alemania. Pues ya sabes tú más que yo. Sí, era muy espigado y demás. Sí. Bueno, y a mí me pasa igual. Tú imagínate yo con 115 kilos corriendo en un campo de fútbol. Pero bueno, mira, la pasamos bien. Después nos vamos a cenar, los compañeros del equipo de fútbol. Y bien. ¿Cómo se llama el equipo de fútbol que juega? Es el Atlético Fuerteventura. Atlético Fuerteventura. Qué menos, ¿no? Fuerteventura por delante siempre, ¿no? Sí, Majorero, Fuerteventura. Ahí está. Llevamos ahí a 6 o 7 años llevo en el equipo ya. Bueno, ¿cuántos niños tienes? Bueno, niños. Para mí siguen siendo niños y niñas, pero ya tengo a mi hijo con 27 años y mi hija con 24, ya independizados ya los dos. ¿El chico no siguió la lucha? No. Él desde muy niño, con 14, 15 años, me dijo, papá,
Yo prefiero más jugar al fútbol, digo, juega usted al fútbol, mi niño, porque si lo que usted quiere es eso, y así fue. Él físicamente se veía inferior a los demás en cuanto que era bajito en la época, y bueno, pues ahí se quedó, pues se dedicó al fútbol, y luego ya lo dejó y hoy está con su trabajo, que es lo que importa. Pero sí tienes un sobrino que sigue luchando. Sí, sí. Que se llama igual que tu hermano. Exactamente, Calixto Rodríguez, señor, Calixto Rodríguez. Que lucha en la antigua. Y ¿Lo has visto luchar? Sí, lo he visto varias veces, ¿Y qué te Yo le parece? perfilaría algunas cosas, pero hace falta tiempo de los dos para poder perfilar algunas cosas. Es muy, muy, muy fuerte, muy fuerte. Ahora esperar a un nieto, ¿no? ¿O hay nietos ya? No, aún no. Pero los habrá, espero que los haya algún día. No aún, porque los chicos todavía, pues mira, por razones por cuestiones, no tienen su trabajo fijo aún. Y yo se lo he dicho que primero hay que amarrar algunas cositas antes de ir por un niño, porque es una responsabilidad muy grande que hay que tirar para adelante. Que no hagan como yo, les digo. Yo les digo, haz lo que te digan, no lo que me vayas a hacer. Porque tiene que haber algún majorero segundo, ¿no? ¿Alguna vez? Bueno, no lo sé, espero que sí. Vamos a ver. Pues Santiago, llevamos una hora hablando. ¿Se nos ha quedado algo en el tintero? Pues no lo sé. Seguro, muchas cosas, ¿no? Puede ser, ya seguramente cuando vaya para casa ahora me acordaré de algunas cosas que me hubiera gustado decir, pero bueno, yo creo que más en líneas generales lo hemos hablado prácticamente ¿Quieres todo. decir algo? No. Agradecer algo. ¿Cómo que no? Un saludo para toda la gente de la lucha y que seguir, si bien en mayor o menor medida, que todo el mundo ponga su granito de arena para que esto continúe y no sea algún día un deporte de exhibición, sino que siga siendo con buenas ligas insulares y a nivel regional también, claro que sí. Pues Santiago, ha sido un placer. Igual. La diferencia que has tenido con TVI.tv. Nos gustabas cómo luchabas y nos ha gustado cómo has hecho la entrevista y cómo has contestado. Muchas Muy gracias. bien, pues aquí estamos para lo que necesite, ¿ok? Bueno, pues aquí ponemos punto final a la semblanza de esta semana. Volveremos la próxima semana con otro deportista majorero retirado. Buenas tardes.